Su majestuosidad se presenta ante el visitante como algo inconmensurable y que no se llega a comprender bien cómo pudo ser realidad algo tan suntuoso en una villa tan humilde y pobre, monumento del que no se podría atender su mantenimiento, que solo es factible por la tutela de los poderes públicos. Debido al estado ruinoso de los viejos templos de Santa María y Santa Cruz y a sus estrecheces e insuficientes para la numerosa feligresía de Luque, el obispo de Córdoba, de Cristóbal de Rojas y Sandoval, decide iniciar la construcción la planta gótica de la nueva parroquia. Su planta de 3 naves separadas por elegantes arcos proclama el primitivo estilo gótico, con que la concibieron el maestro Hernán Ruiz y su íntimo colaborador Sebastián de Peñarredonda. De especial mención es de destacar el maravilloso artesonado mudéjar, fruto de la fusión del arte cristiano y musulmán. Debido a casi el medio siglo que duraría su construcción, es la conjunción de estilos que encierra, desde el gótico al citado artesonado mudéjar y al renacentista tardío. Esta transformación de estilos le da unas características inconfundibles y originales.